El viento cortaba como una navaja helada, levantando espuma blanca de las olas que chocaban contra las rocas negras de la isla. Daniel ajustaba las redes en su pequeño bote de pesca, con las manos curtidas por años de sal y frío, temblando ligeramente bajo la luz parpadeante de una linterna colgada del mástil. A sus 24 años, su rostro joven llevaba las marcas de una vida dura, ojeras profundas bajo unos ojos oscuros que parecían haber visto demasiadas tormentas, y una mandíbula tensa que rara vez se relajaba en una sonrisa. El mar era su sustento, su refugio y su verdugo, todo al mismo tiempo. Había aprendido a leer sus cambios de humor desde niño, cuando su padre, Manuel, lo llevaba a navegar y le enseñaba a distinguir las olas tranquilas de las traicioneras. A pocos metros, la cabaña que compartía con su hermano menor, Tomás, se alzaba como un bastión frágil contra la furia de la noche. La ventana empañada dejaba escapar un resplandor ámbar. La lámpara de aceite que Tomás mantenía encendida dentro. Daniel podía imaginarlo sentado junto al fuego, con las piernas cruzadas sobre un taburete, tallando una de sus figuras de madera o leyendo un libro viejo que había encontrado entre los restos de algún naufragio. Tomás, de 15 años, era su ancla en un mundo que a veces parecía empeñado en arrastrarlo al fondo. Desde que sus padres murieron en una tormenta hace una década, Daniel había jurado protegerlo, aunque eso significara renunciar a sus propios sueños de una vida más allá de la isla. Esa noche, el cielo estaba más oscuro que lo habitual. Las nubes se arremolinaban como un vórtice negro, y el faro en la cima del acantilado giraba su luz con una desesperación casi humana, como si supiera que algo terrible se acercaba. Daniel terminó de asegurar las redes, atándolas con nudos firmes que había perfeccionado con los años, y se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano. El aire olía a sal, a humedad ya algo más pesado, un presagio que le erizaba la piel. «¡Tomás!», gritó, alzando la voz para que el viento no se tragara sus palabras. «¡Quédate dentro! Voy a revisar el faro antes de que empeore». La puerta de la cabaña se entreabrió, y la cabeza despeinada de Tomás asomó. Sus ojos brillaban con esa mezcla de curiosidad y preocupación que Daniel conocía tan bien. El chico se parecía a su madre, Rosa, con ese cabello castaño desordenado y una mirada que siempre parecía buscar algo más allá del horizonte. «¿Seguro que no necesitas ayuda? Puedo ir contigo», dijo, apoyando una mano en el marco de la puerta. «No», respondió Daniel, con un tono firme pero no cruel. «Tú mantén el fuego encendido. Volveré pronto». Tomás frunció el ceño, dudando, pero acercó y cerró la puerta con un golpe seco. Daniel tomó su linterna, una vieja reliquia que había pertenecido a su padre, y comenzó a subir el sendero empinado hacia el faro. Las rocas resbalaban bajo sus botas gastadas, y el viento tiraba de su chaqueta como si quisiera arrancarla del cuerpo. Había recorrido ese camino cientos de veces desde niño, cuando su padre lo llevaba a ayudar con la lámpara. «El faro es nuestra responsabilidad», solía decir Manuel, con esa voz grave que resonaba como las olas. «Sin él, los barcos están perdidos, y nosotros con ellos». Ahora, con sus padres muertos, Daniel lo veía como algo más, un recordatorio constante de lo que había perdido y de lo que aún debía proteger. El sendero era traicionero, con piedras sueltas que rodaban bajo sus pies y raíces retorcidas que sobresalían de la tierra húmeda. La linterna proyectaba sombras danzantes sobre las rocas, y el sonido del mar llenaba el aire como un rugido eterno. Daniel se detuvo a medio camino, apoyando una mano en una roca para recuperar el aliento. Desde ahí podía ver el océano extendiéndose como una bestia viva, con crestas blancas que se alzaban y caían en un caos furioso. El frío se colaba por las costuras de su chaqueta, y un escalofrío le recorrió la espalda. Algo en su interior le decía que esa noche no sería como las demás. A mitad del sendero, un sonido extraño lo hizo detenerse en seco. No era el rugido constante de las olas ni el silbido del viento, sino un crujido profundo, como si algo enorme se hubiera partido bajo la presión del agua. Daniel giró la cabeza hacia el horizonte, entrecerrando los ojos contra la lluvia que empezaba a caer en ráfagas heladas. Allí, apenas visible entre la cortina gris, apareció una silueta, un yate blanco,
atrapado en el vaivén de las olas, con las luces parpadeando como un grito de auxilio desesperado. «¡Mar maldita!», exclamó, dejando caer la linterna al suelo. El metal chocó contra una roca con un sonido seco, pero Daniel ya estaba corriendo cuesta abajo tropezando con las piedras sueltas. Sus botas se hundían en la arena mojada cuando llegó a la playa. Las olas rompían con violencia, arrojando restos de madera astillada y fragmentos de metal a la orilla. El yate estaba destrozado, partido por la mitad contra los arrecifes afilados que rodeaban la isla. Era un milagro que algo hubiera sobrevivido a esa furia. Daniel escudriñó la oscuridad, con el corazón latiéndole en los oídos. «¡Hay alguien ahí!», gritó, aunque sabía que el viento se tragaría su voz. Caminó entre los escombros, separando pedazos de fibra de vidrio y cuerdas rotas con las manos temblorosas. Entonces la vio. Una figura inmóvil yacía medio enterrada en la arena, con las olas lamiendo sus piernas como si intentaran reclamarla. Era una mujer, con el cabello oscuro pegado al rostro y un abrigo empapado, que parecía de lana fina, algo caro, fuera de lugar en esa costa salvaje. Se arrodilló junto a ella, apartando la arena con manos que temblaban no solo por el frío. Su rostro estaba pálido, casi translúcido bajo la luz de la luna que se filtraba entre las nubes. Tocó su cuello con dedos ásperos, buscando un pulso. Por un instante, temió lo peor, su mente llenándose de imágenes de sus padres, perdidos en el fondo del mar. Pero entonces lo sentí. Un latido débil, apenas un susurro contra su piel. «No te mueras ahora», murmuró, más para sí mismo que para ella. La levantó con cuidado, deslizando los brazos bajo su cuerpo. Era ligera, frágil, como si el mar hubiera intentado quebrarla y solo la hubiera soltado por capricho. El viento lo empujaba hacia atrás, y las olas le empapaban las botas, pero Daniel apretó los dientes y avanzó. Cada paso era una lucha contra la naturaleza, contra el frío que se colaba por su ropa y contra el eco de una voz en su cabeza que le decía que no podía fallar. No otra vez. Llegó a la cabaña jadeando, con el cuerpo de la mujer temblando en sus brazos. Golpeó la puerta con el pie, con tanta fuerza que la madera crujió. «Tomás, abre». La puerta se abrió de golpe y Tomás quedó paralizado al verlo. Sus ojos se abrieron como platos, y el pequeño barco de madera que estaba tallando cayó al suelo. «¿Qué pasó? ¿Quién es ella?» «No sé», respondió Daniel, entrando con pasos torpes. «La encontré en la playa. Ayúdame». Dejó a la mujer cerca del fuego, sobre una manta vieja que Tomás corrió a buscar en un baúl al fondo de la cabaña. Sus manos temblaban mientras le quitaba el abrigo empapado. La ropa debajo era de buena calidad. Una blusa de seda arruinada por el agua, pantalones oscuros que alguna vez debieron ser elegantes, y botas de cuero fino que parecían hechas a medida. No era de la isla, eso estaba claro. Sus dedos rozaron un colgante de plata en su cuello, un pequeño ancla que brillaba bajo la luz del fuego. Por un momento, Daniel se preguntó quién sería, qué historia la habría llevado hasta ahí, pero no había tiempo para eso. «Trae más mantas», ordenó a Tomás, que ya estaba rebuscando entre las pocas pertenencias que tenían. Daniel avivó el fuego, arrojando leños secos que crepitaron al encenderse. La mujer temblaba violentamente, con los labios azulados y la piel tan fría que parecía hielo. Le frotó las manos entre las suyas, intentando devolverle algo de calor, mientras el viento golpeaba las paredes de la cabaña como un martillo invisible. «¿Está viva?», preguntó Tomás, arrodillándose junto a él con un montón de mantas raídas en los brazos. «Por poco», respondió Daniel cubriéndola con cuidado. «Tenemos que calentarla, si no despierta pronto, no sé si lo logrará». Las horas pasaron lentas y pesadas, marcadas por el rugido de la tormenta que golpeaba las paredes de la cabaña, como si exigiera entrar. Daniel y Tomás se turnaban para mantener el fuego vivo, alimentándolo con los pocos leños que les quedaban. La mujer yacía inmóvil, envuelta en capas de mantas, con el rostro pálido como la cera. Daniel no podía apartar la mirada de ella. Había algo en su expresión, incluso inconsciente, que lo inquietaba, una mezcla de fragilidad y resistencia, como si hubiera enfrentado más de lo que su cuerpo podía soportar. Tomás, sentado en un taburete junto al fuego, tallaba un pequeño barco de madera con su navaja. Era una costumbre suya, algo que hacía para calmar los nervios desde que era pequeño.
Sus dedos se movían con precisión, dando forma a la madera mientras el fuego proyectaba sombras danzantes sobre su rostro. ¿Crees que es de algún pueblo cercano?, preguntó sin levantar la vista. No, respondió Daniel, frotando las manos de la mujer entre las suyas. El frío de su piel era casi doloroso al tacto. Esa ropa, ese colgante, viene de lejos, quizás de la ciudad. ¿Y qué hacía en un barco en plena tormenta?, insistió Tomás, frunciendo el ceño mientras tallaba una vela diminuta en su figura. Daniel no respondió. No tenía respuestas, solo preguntas que giraban en su mente como las olas afuera. La cabaña era un refugio pequeño pero acogedor, con paredes de madera desgastadas por el tiempo y el salitre. El olor a pescado seco, ya humo, impregnaba el aire, mezclado con el aroma terroso de la leña quemada. Era todo lo que tenían, todo lo que habían construido desde que sus padres murieron. Daniel recordaba esas noches de infancia, cuando su madre, Rosa, cocinaba sopa en una olla abollada mientras su padre, Manuel, le enseñaba a leer las estrellas por la ventana. «Mira la osa mayor», decía, señalando el cielo, «siempre te guiará a casa». Ahora, esa vida parecía un sueño lejano, borrado por el mar. La cabaña estaba llena de pequeños detalles que contaban su historia. Una vieja colgada roja en una esquina, un baúl lleno de herramientas oxidadas, una foto descolorida de sus padres en la repisa sobre el fuego. Era una imagen borrosa, tomada en el puerto años atrás, con Manuel sonriendo y Rosa abrazándolo por detrás. Daniel rara vez la miraba, dolía demasiado. Pero esa noche, con esa desconocida al borde de la muerte frente a él, no pudo evitar girar la cabeza hacia la foto. ¿Qué habrían hecho sus padres en su lugar? Sabía la respuesta, lo mismo que él, nunca dejar a nadie atrás. De pronto, la mujer murmuró algo. Su voz era tan débil que apenas se escuchó sobre el crepitar del fuego. ¿Papá? ¿El barco? Daniel se inclinó hacia ella con el corazón acelerado. ¿Qué dijiste? ¿Estás despierto? Sus ojos se abrieron lentamente, vidriosos y confundidos. Parpadeó varias veces, ajustándose a la luz, y encontraron los de Daniel. Eran verdes, brillantes incluso en su agotación, como el mar en un día claro. ¿Dónde estoy?, preguntó, con una voz que temblaba como una hoja al viento. En mi casa, respondió él, con una suavidad que no solía usar. Te encontré en la playa. Tu barco se hundió. Ella intentó incorporarse, pero un gemido escapó de sus labios y volvió a caer sobre las mantas. No puede ser. Tranquila, dijo Tomás, acercándose con un recipiente de agua tibia que había calentado en la olla. Sus manos temblaban un poco al ofrecérselo. Estás a salvo ahora. La mujer lo miró, luego a Daniel, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, susurró antes de cerrar los ojos otra vez, agotada por el esfuerzo. Daniel intercambió una mirada con Tomás. Descansa, le dijo, aunque no estaba seguro de que lo escuchara. Ya habrá tiempo para hablar. Tomás volvió a su taburete retomando su tallado. Es raro, ¿no crees?, que alguien como ella termine aquí. El mar no discrimina, respondió Daniel, apoyándose contra la pared. Trae a quien sea, y nos toca decidir qué hacer con ellos. La tormenta comenzó al amanecer, dejando un cielo gris y un mar revuelto, que aún lamía la costa con furia contenida. Dentro de la cabaña, la mujer, que dijo llamarse Elena, estaba sentada junto al fuego, envuelta en mantas. Su rostro había recuperado algo de color, pero seguía débil, con las manos temblando mientras sostenía una taza de café que Daniel le había preparado. La olla vieja burbujeaba en el fuego, llenando el aire con un aroma amargo pero reconfortante. Tomás había salido a revisar el bote, dejando a Daniel y Elena solos en el silencio tenso de la cabaña. No sé cómo agradecerles, dijo Elena, con la voz aún frágil. Pensé que iba a morir ahí afuera. No hay nada que agradecer, respondió Daniel, apoyado contra la mesa de madera que él mismo había construido años atrás. Era una pieza sencilla, llena de marcas y arañazos, pero resistente como todo lo que hacían en la isla. ¿Qué pasó con tu barco? Elena bajó la mirada, apretando la taza con más fuerza. Sus dedos delicados y sin callos contrastaban con las manos ásperas de Daniel. Era el yate de mi familia. Mi padre insistió en que saliéramos a navegar,
a pesar de las advertencias sobre el clima. Dijo que era una prueba para el nuevo diseño. Su voz se quebró y una lágrima cayó en el café, formando pequeños círculos en la superficie. El motor falló, y luego las olas nos arrastraron contra las rocas. No sé cómo terminó en la playa. ¿Tu familia?, preguntó Daniel, con un nudo en el estómago. Conocía demasiado bien la incertidumbre de no saber si alguien había sobrevivido al mar. No sé, admitió ella, conteniendo un sollozo. Estaba sola en la cubierta cuando pasó. No vi qué les pasó a los demás. Mi padre, mi madre, podrían estar... No terminó la frase, y el silencio llenó el espacio entre ellos. Daniel ascendiendo, procesando sus palabras. Conocía el dolor de perder a alguien en el mar. La forma en que la duda se clavaba como un anzuelo en el pecho. El mar no perdona, dijo, con la voz baja. Pero estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Elena levantó la vista y lo miró fijamente. Sus ojos verdes tenían una intensidad que lo desconcertó, como si estuvieran buscando algo en él. Me salvó la vida. No lo olvidaré. Él apartó la mirada, incómodo con la gratitud. No estaba acostumbrado a que lo vieran como un héroe. Solo hacía lo que había que hacer. Cualquiera lo habría hecho, murmuró, rascándose la nuca. No, insistió ella con una certeza de que lo sorprendería. Ninguno cualquiera. El silencio se instaló entre ellos, roto solo por el chisgueteo del fuego y el golpeteo lejano de las olas. Daniel se acercó al fuego, para añadir otro león, sintiendo el calor en su rostro. Entonces, Elena agregó algo que hizo que el mundo se detuviera a su alrededor. Mi nombre es Elena Salazar. Mi padre es Víctor Salazar, de Navieras Salazar. El nombre cayó como un trueno en el pecho de Daniel. Navieras Salazar, la empresa que había construido barcos por toda la región, la misma que había hecho el Esperanza, el pesquero en el que sus padres murieron hace 10 años. Un barco que se hundió en una tormenta como esa, llevándose a Manuel y Rosa consigo, dejando a Daniel y Tomás solos con un vacío que nunca se llenó. Recordaba las noches después del accidente, cuando él y Tomás dormían acurrucados bajo una manta, escuchando el silencio donde antes había risas. Recordaba las promesas vacías de los representantes de la empresa, las cartas que nunca respondieron, los rumores de que la Esperanza había sido un desastre evitable. Daniel se levantó tan rápido que la taza vacía que sostenía cayó al suelo, rompiéndose en pedazos contra las tablas de madera. Salazar, repitió con la voz tensa como una cuerda a punto de mameluco. Elena lo miró, confundida por su reacción. Sí, ¿lo conoces? Tomás entró en ese momento con las manos sucias de arena y el cabello despeinado por el viento. Vio la expresión de su hermano y se detuvo en seco. «Daniel, ¿qué pasa? Daniel, ¿qué pasa?» Daniel no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana, mirando el mar como si pudiera ver el pasado reflejado en las olas. Recordaba esa noche con una claridad que dolía, el sonido de las sirenas en el puerto, los gritos de los vecinos corriendo hacia la costa, la noticia de que el Esperanza se había hundido sin sobrevivientes. Sus padres habían sido pescadores toda su vida, confiando en ese barco que Navieras Salazar juraba era seguro. Manuel era un hombre fuerte, con manos grandes que podían reparar cualquier cosa, y Rosa tenía una risa que llenaba la cabaña incluso en los días más oscuros. Habían trabajado duro para darles un futuro a sus hijos, y en una sola noche, todo se desvaneció. Siempre hubo rumores, materiales baratos, inspecciones apresuradas, esquinas cortadas para ahorrar costos. Los Salazar se lavaron las manos, decían. Demasiado poderosos para que les importen. Nunca se investigó a fondo. Las familias como la de Daniel no importaban lo suficiente. Daniel, insistió Elena levantándose con dificultad y apoyándose en la pared. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos mostraban preocupación genuina. ¿Qué pasa? Dímelo. Él se giró hacia ella, con los ojos encendidos por una mezcla de rabia y dolor. Hace 10 años, mis padres murieron en un barco de tu familia. El Esperanza. Se hundió en una tormenta como esta. Dijeron que fue un accidente, pero nadie revisó por qué falló. Nadie respondió por ellos. Elena palideció, retrocediendo un paso como si las palabras de Daniel la hubieran golpeado. Yo no sabía. Claro que no, dijo él, con amargura.
Tú estabas en tu mundo de yates y mansiones. Nosotros éramos solo números para tu padre. Gente que no importaba. Tomás dio un paso adelante, poniendo una mano en el hombro de su hermano. Daniel, ella no tiene la culpa. No estaba ahí. Pero Daniel no podía escuchar. La presencia de Elena en su casa, viva gracias a él mientras sus padres yacían en el fondo del mar, era una ironía demasiado cruel. Los recuerdos lo ahogaban. La voz de su madre cantando mientras cocinaba, las historias de su padre sobre barcos legendarios, el silencio ensordecedor, después de que el mar se los llevó. Debería de haberte dejado en la playa, murmuró, y salió de la cabaña, dejando la puerta abierta al viento helado. El aire afuera era cortante, y Daniel caminó hasta la orilla, donde las olas rompían contra sus botas. Arrojó una piedra al agua con toda su fuerza, luego otra, y otra, hasta que sus brazos temblaron de agotación. Las lágrimas quemaban en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Había pasado años construyendo una armadura contra ese dolor, trabajando hasta el agotamiento para mantener a Tomás, para no pensar en lo que había perdido. Y ahora Elena, sin saberlo, había roto esa armadura en pedazos. Dentro de la cabaña, Elena quedó inmóvil, con las lágrimas corriendo por su rostro. Tomás la miró, indeciso, antes de salir tras su hermano. Lo encontré en la playa con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en el horizonte. El mar estaba más tranquilo ahora, pero las olas aún rompían con un ritmo constante, como un latido que nunca se detenía. No es justo culparla, dijo Tomás acercándose con cautela. Sus botas dejaban huellas profundas en la arena mojada. Ella no lo sabía. Daniel respira hondo, con las manos temblando dentro de los bolsillos. Perder, pero duelo, Tomás. Duele que ella esté aquí, viva, y ellos no. Duele que su familia siga adelante mientras nosotros apenas sobrevivimos. Tal vez por eso la salvaste, respondió su hermano, con una madurez que sorprendió a Daniel. ¿Por qué no quieres que nadie más pase por lo que nosotros pasamos? No eres como ellos, Daniel. Tú no dejas a la gente atrás. Daniel cerró los ojos, dejando que las palabras de Tomás se hundieran en él. Recordó esa noche, cuando era un niño de 14 años, esperando en el puerto con Tomás aferrado a su mano. Los barcos de rescate estaban vacíos, y un hombre de traje les dijo que no había nada que hacer. Desde entonces, Daniel había jurado no ser como esos hombres, no abandonar a nadie, no importa qué perdido pareciera. Y ahora, frente a Elena, había roto esa promesa con sus palabras. Volvió a la cabaña, donde Elena seguía junto al fuego, con la mirada perdida en las llamas. Sus manos estaban apretadas en puños sobre las mantas, y su rostro mostraba una mezcla de tristeza y determinación. Daniel se detuvo en la puerta, con el viento helado a su espalda. «Lo siento», dijo, con la voz ronca. «No debería decir eso». Elena levantó la vista, con los ojos rojos pero firmes. «No, tienes razón en estar enfadado. No sé qué pasó con ese barco, pero si mi familia tuvo algo que ver, lo voy a averiguar. Te lo prometo». Daniel ascendió, aunque no estaba seguro de creer esa promesa. La verdad no le devolvería a sus padres, pero tal vez aliviaría el peso que llevaba. «Solo mantente viva», dijo finalmente. «Eso es suficiente por ahora». Ella esbozó una sonrisa débil, apenas un destello en su rostro agotado. «Lo intentaré». Esa noche, mientras la tormenta se desvanecía, Daniel y Tomás se sentaron fuera de la cabaña, mirando el faro. La luz giraba en silencio, cortando la oscuridad como una promesa. Tomás retomó su tallado, dando forma a un nuevo barco con movimientos lentos y precisos. «¿Crees que dice la verdad?», preguntó sin levantar la vista. «No lo sé», admitió Daniel, apoyando las manos en las rodillas. «Pero algo me dice que no es como su padre. Hay algo en ella, no sé cómo explicarlo». Tomás ascendió, tallando una pequeña ancla en el casco de su barco. Tal vez sea alguien que también está buscando respuestas. Pasaron varios días en una calma tensa. Elena se recuperaba lentamente, ayudada por el calor del fuego y las sopas simples que Daniel y Tomás preparaban con pescado seco y hierbas de la isla. Cada día, Daniel salía a pescar o a revisar el faro.
mientras Tomás se quedaba con ella, contándole historias de la isla, o mostrándole sus tallas de madera. Había una conexión creciendo entre ellos, una comprensión silenciosa forjada en la adversidad. Una mañana, el sonido de un helicóptero rompió la tranquilidad de la isla. Daniel y Tomás salieron de la cabaña, protegiéndose los ojos del sol mientras el aparato descendía en la playa. El equipo de rescate había encontrado a los padres de Elena, vivos pero heridos, en una balsa a la deriva a varios kilómetros de la costa. Víctor Salazar, un hombre de rostro duro y cabello gris, bajó del helicóptero con pasos firmes y abrazó a su hija con una emoción que Daniel no esperaba ver en alguien como él. Luego se acercó a Daniel, extendiendo una mano. «Salvaste a mi hija», dijo Víctor, con la voz grave y un tono que parecía más acostumbrado a dar órdenes que a expresar gratitud. «No sé cómo pagarte». «No quiero tu dinero», respondió Daniel, firme, estrechando su mano con fuerza. «Quiero la verdad, sobre la esperanza. Mis padres murieron en ese barco, y nunca supimos por qué». Víctor frunció el ceño, y por un momento pareció que iba a esquivar la petición. Pero algo en la mirada de Daniel, una mezcla de dolor y determinación, lo hizo ceder. «Hablaré con mis ingenieros», dijo finalmente. «Si hubo algo mal lo sabrás. ¿Tienes mi palabra?» Elena se acercó, apoyándose en un bastón improvisado que Tomás había tallado para ella. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y esperanza. «Volveré, Daniel», dijo, con una sonrisa débil. «No para traerte promesas vacías, sino respuestas». «Te lo debo», Daniel ascendió, aunque no estaba seguro de cuánto confiar en esas palabras. «Cuídate» fue todo lo que dijo. Cuando el helicóptero se alejó, levantando arena y espuma, Daniel y Tomás se quedaron en la playa, mirando el faro. La luz seguía girando, incansable, cortando la oscuridad que aún quedaba en el horizonte. «¿Crees que lo hará?», preguntó Tomás, sosteniendo su barco terminado en las manos. «No lo sé», admitió Daniel, metiendo las manos en los bolsillos. «Pero por primera vez siento que alguien escucha, que tal vez no estamos tan solos». Esa noche, mientras el faro proyectaba su luz sobre el mar, Daniel salió a caminar por la playa. Las olas lamían sus botas, y el aire frío le aclaraba la mente. Había salvado a Elena, pero quizás, sin saberlo, también se había salvado a sí mismo. La tormenta había pasado, y con ella, una nueva esperanza brillaba en el horizonte. Semanas después, una carta llegó a la isla, entregada por un pescador que pasaba por el puerto. Estaba escrito en papel horrible, con una caligrafía elegante que Daniel no reconoció de inmediato. La abrió junto al fuego, con Tomás mirando por encima de su hombro. «Daniel», comenzaba la carta, «he hablado con mi padre y revisó los archivos de Navieras Salazar. El Esperanza fue un error nuestro. Los materiales no eran los adecuados, y las inspecciones se pasaron por alto para cumplir plazos. No puedo cambiar el pasado, pero estoy trabajando para que las familias afectadas, incluida la tuya, reciban lo que merecen. No es suficiente, lo sé, pero es un comienzo. Gracias por mostrarme lo que significa no rendirse. Volveré pronto. Elena, brindó». Daniel dejó la carta sobre la mesa, con las manos temblando. Tomás lo miró, con los ojos muy abiertos. «¿Entonces era verdad?» «Parece que sí», respondió Daniel con la voz baja. «No sé si esto cambia algo, pero significa que no fue en vano». Esa noche, mientras el faro iluminaba el mar, Daniel sintió un peso levantarse de sus hombros. No era el final de su dolor, pero sí el comienzo de algo nuevo. La bondad que había mostrado al salvar a Elena había regresado a él, como las olas que siempre regresaban a la orilla. Y por primera vez en años, sonriendo al mirar el horizonte.